Desgraciadamente, Canarias se sitúa siempre a la cola. Estamos hablando de un tema que se ha convertido en estructural. Esto no es una cuestión de este Gobierno. También le digo que esto no es una cuestión del Gobierno anterior. Esto es, desgraciadamente, una cuestión que, como digo, se ha convertido en estructural, gobierne quien gobierne. Y, por tanto, nos compete a todos ser capaces de buscar las medidas para sacar adelante esta situación y que Canarias salga de la cola de los salarios más bajos. Siempre estamos en ese podio entre el primero, segundo y tercero, pero siempre de forma inversa. Y evidentemente esto va en detrimento de la calidad de vida de quienes aquí vivimos. Y es verdad que Canarias tiene un tejido productivo complejo, tiene un tejido productivo que quizás no es proclive a salarios muy altos por la propia actividad muy orientada al sector servicios, al sector primario, al sector de la construcción, con una economía sumergida muy amplia y que creo que es una de las tareas que también debemos de trabajar entre todas las partes, pero es cierto que debemos de aspirar a más y sobre todo en momentos en los que, como en este instante en Canarias, la actividad económica está teniendo un impulso extraordinario, como quizás no se recuerda, al menos en las últimas décadas, donde hay sectores que están alcanzando récords brutales en materia de facturación, de ingresos y de beneficios, y que desgraciadamente eso en ocasiones no se ve correspondido precisamente con la retribución de quienes forman parte esencial de esos ingresos, de esos beneficios, como son los trabajadores y trabajadoras de Canarias. Por tanto, esto deben ser algunas de las cuestiones que debemos de trabajar. Somos conscientes también, con independencia del color político que esté en cada momento en las instituciones, que los salarios no se determinan desde la propia Administración, salvo, por ejemplo, el del salario mínimo interprofesional, que nosotros sí defendemos a capa y espada, que ha sido capaz de generar, a pesar de los vaticinios de algunos, millones de puestos de trabajo en los últimos tiempos, que abogamos también, señora consejera, por el diálogo entre empresarios y sindicatos. ¿Sabe qué ocurre? Lo decía el señor Linares antes, en ocasiones hay que tomar decisiones porque si algunos te dicen que no, la solución no puede ser no subo el salario mínimo interprofesional. Y si los que te dicen que no están ganando más dinero que nunca antes en su historia, la solución no puede ser que quienes menos cobran en el conjunto del Estado español o en Canarias no vean incrementados sus retribuciones. Por tanto, a veces hay que tomar partido. Pero ¿sabe qué pasa, señora consejera? Que en esta ocasión ustedes votaron en contra del salario mínimo interprofesional con esa excusa. Pero es que hace aproximadamente unos 3 años se subió el salario mínimo interprofesional y hace 4 años con acuerdos entre patronal y sindicato. ¿Y sabe qué hizo el Partido Popular a nivel estatal? A pesar de que hubo acuerdo por ambas partes, votar en contra también. Por tanto, ese discurso en ocasiones se cae cuando los hechos concretos al final pues empiezan a demostrarse que no es verdad que para ustedes el elemento esencial para poder apoyar, por ejemplo, el salario mínimo interprofesional del Congreso de los Diputados es que haya acuerdo entre patronal y sindicatos. Cuando lo ha habido, ustedes no han votado a favor tampoco de ese salario mínimo interprofesional. Y hago un pequeño paréntesis. A la clase trabajadora, a los trabajadores y trabajadoras de Canarias, por favor, no hagan caso del discurso lamentable, miserable, vergonzoso, que desde Vox se emite constantemente, criticando lo que son los impuestos que se cobran para que puedan tener precisamente quienes más rentas más bajas tienen, el poder acceder a una sanidad en los momentos que son absolutamente necesarios, el poder acceder a una educación pública de calidad y gratuita. Todo siempre es mejorable, pero de calidad y gratuita. O los servicios sociales, o el acceso a multitud de cuestiones como una cultura de calidad, etcétera. Digo esto porque su modelo, el que ellos replican, es el que sucede en Estados Unidos, que es verdad que quizás se meten algo más de dinero en el bolsillo los trabajadores y trabajadoras y los no cualificados, un poquito más, pero cuando tienen que ir finalmente a una urgencia de un centro hospitalario, se hipotecan de por vida, algunos no de por vida, porque no pueden vivir y mueren, desgraciadamente, porque no tienen acceso a una sanidad en condiciones. Digo esto para situarnos. Y vuelvo, señora consejera, para primero, ¿qué medidas se están planteando desde el Gobierno? Nosotros creemos, por ejemplo, y hemos avalado y hemos felicitado a sindicatos y patronal por el acuerdo que recientemente han llegado en la provincia de Las Palmas en la subida del salario. Yo creo que es muy importante, y ahí sí le doy la razón, forma parte activa de lo que ambas partes pueden lograr si llegan a acuerdos colectivos en el sector turístico. Pero, sin embargo, no estamos asistiendo a la misma realidad en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Y creo que ese debe ser un elemento esencial, porque al fin y al cabo es el sector que más empleo genera en toda Canarias y, por tanto, que tiene un mayor impacto. Nos preocupan no solamente las condiciones, digamos, los sueldos, nos preocupan las condiciones laborables, desde el punto de vista de salud y bienestar en las mismas, pero también Canarias, desgraciadamente, es quien tiene los peores horarios desde el punto de vista de
de jornadas partidas. Tiene que ir finalizando, señor diputado. Termino ya, presidenta. Obviamente todo esto está también condicionado por nuestro modelo económico, pero es cierto que creemos que debe de trabajarse de manera entre todas las partes y, por tanto, también de la Administración. De hecho, uno de los acuerdos en ese consenso que se alcanzó en el sector turístico en la provincia de Las Palmas era evitar, en la medida de lo posible, las jornadas partidas y, si no, ser compensadas. Creo que ese es un aspecto esencial. Y termino ya. Tiene que finalizar, señor diputado. Lo que sí me preocupa, señora, y ahí sí tiene este Gobierno una cierta responsabilidad en el mensaje que se lanza, intentando ligar constantemente el incremento salarial a la productividad como condición sine qua non. Creemos que es necesario mejorar la productividad, pero no debe ser el elemento esencial para subir los salarios, y mucho menos cuando el IPC sube, y mucho menos cuando los beneficios, como nunca antes, se han alcanzado en nuestra tierra. Gracias, presidenta. Decirle, señor Campos, que siempre me alegra escuchar discursos que sean sensatos, porque al menos así podemos compartir ideas, aprender y un poco tomar nota y hacer aquello en lo que esté en nuestra mano y en el marco de nuestras competencias, ¿no? Coincidimos con usted en que efectivamente la economía sumergida en Canarias es un mal que tenemos que erradicar y que tenemos que poner medidas para perseguir a aquellos que detraen al estado del bienestar, porque en definitiva es lo que sucede cuando tenemos una economía sumergida, eso sin mencionar la calidad en el empleo de esos trabajadores y trabajadoras que están en ese ámbito de la economía. Discrepo con usted que la facturación es récord. La facturación puede ser récord, pero los beneficios tal vez no. Y las pequeñas y medianas empresas, antes hablábamos de los sobrecostes laborales que están enfrentando, un 30%, por ejemplo, en el gasto de energía, un 60% más en los costes salariales. Por tanto, aunque pueden que estén facturando récord, habría que preguntarle a la pequeña y mediana empresa de Canarias si está ganando récord. Y yo creo que es ahí donde nos tenemos que centrar, porque efectivamente a lo que sí apunta el informe de SECAPIME es que la desaparición de las pequeñas y medianas empresas está apuntando a la concentración de la oferta, y eso significa una subida de precios y, por tanto, una mayor afectación a la renta media trabajadora, porque la subida de precios de la cesta de la compra incide fundamentalmente en las familias trabajadoras. Por otro lado, Canarias está cerrando convenios casi en el entorno del acuerdo de los quintos acuerdos de concertación. Canarias está en estos momentos en un 2,94, mientras que se cerró en un 3, por tanto estamos en ese linde. Quedan muchos convenios por firmar. Habrán visto el convenio de transporte recientemente firmado, están viendo las manifestaciones en torno al convenio del metal, el comercio en la provincia de Las Palmas, donde se nos ha pedido mediar, y lo haremos. En el campo, donde el Gobierno participa activamente y esperemos que se pueda cerrar un convenio. Usted ha firmado la provincia de Las Palmas. En Santa Cruz también estamos siguiendo de cerca cómo se siguen las negociaciones. Creo que mañana miércoles vuelven a sentarse ambas partes. Creo que es bueno que se cierren subidas salariales del orden de un 9% o en la provincia de Santa Cruz de un 13,5% para los próximos 3 años, porque eso garantiza no solo paz social, sino calidad en los empleos. Pero tengo que corregirle en algo. El salario mínimo interprofesional no se vota. Por tanto, ningún partido ha podido votar en contra del salario mínimo interprofesional porque no se vota. Habremos podido decir lo que les estoy diciendo yo, y es que abogamos porque se produzca en el marco de la concertación y el diálogo social, es decir, que haya acuerdo entre empresas y trabajadores, porque como siempre hemos defendido desde este Gobierno, una de las condiciones sine qua non, salvo que estemos hablando de sector público, es que para que haya trabajadores necesariamente tiene que haber empresas. Por tanto, no podemos hacerlo al margen, menos cuando el tejido productivo en Canarias, en su amplia mayoría, son empresas de entre 1 y 5 trabajadores, cuya media de supervivencia son 3 años. Y precisamente una de las cuestiones a las que aluden es la carga fiscal, la burocratización y cargas que tienen que ver con los sectores en los que emprenden. Por tanto, ¿qué medidas estamos tomando? Concretamente, miren, primero, en lo que respecta al sector turístico, vamos a incluir en la Ley de Turismo que la calidad de los establecimientos alojativos en Canarias pase también por la calidad en el empleo. Es decir, sin medir la calidad en el empleo no se otorgarán autorizaciones previas, que es lo que nos corresponde a este Gobierno. Y creo que eso también lo haremos en colaboración con el ICASEL, que es el Instituto Canario de Salud Laboral, para evaluar las medidas que se prevén en esos hoteles y así
evaluar la calidad en el empleo de los hoteles. Es una de las cuestiones y medidas que se ha puesto en marcha dentro de esas mesas, una específicamente que tenía que ver con la calidad en el empleo que celebramos dentro de la Cátedra de Turismo. Además, desde la parte de economía y a través de presidencia y vicepresidencia se está luchando en contra de la economía sumergida y tienen un plan. Y además los sectores empiezan a plantear, o Canarias empieza ya a mejorar en cuanto a la diversificación económica, que es una cuestión que también nos permitirá subir salarios. Y decirles que también se está barajando medidas en torno a esas ponencias del REF, como bien antes señalaba el diputado de Asamblea de Reña Independiente, que tiene que ver con las actividades escasamente implantadas para dar incentivos y que así se produzca una diversificación, porque efectivamente nuestro principal motor económico, los dos grandes empleadores de Canarias son el turismo y el sector comercio, y son precisamente algunos de los escalafones dentro de la industria turística y particularmente del comercio donde se trabaja el SMI. Por tanto, creo que tenemos mucho trabajo, pero coincido, esto no es una cuestión de gobiernos, no es una cuestión de colores, es una cuestión de poner la luz larga y que todos los partidos políticos lleguemos a un pacto, al menos en lo que el futuro de Canarias se respecta en cuanto a economía, en cuanto a calidad en el empleo y en cuanto a diversificación económica.